Ahora vamos a resolver un problema donde se pueden aplicar las ecuaciones cuadráticas sencillas. El enunciado menciona que un arquitecto tiene el reto de diseñar una casa cuyo perímetro mida 120 metros, de manera que tenga la máxima área posible sin usar medidas fraccionarias. Analiza las propuestas. Hay tres propuestas. La propuesta 1, que es esta, la propuesta 2, la propuesta 3. ¿Qué se va a hacer? Vamos a seleccionar alguna de estas tres propuestas respetando que su perímetro mida 120 metros. Recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos sus lados de una figura. Entonces, también hay otra condición. Tenemos que ocupar la máxima área posible, o sea, la superficie del terreno tiene que ser la máxima área posible. Entonces, vamos a analizar la primera figura. Vamos a ver si se respeta la primera condición, que su perímetro es de 120. Entonces, vamos primero a calcular su perímetro. Es igual a 30, que es este lado, más 20, más 20, más 10, más 10, más 30. Entonces, perímetro es igual a 30, 50, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. 120 metros si se respeta la condición número 1, se respeta el perímetro. Vamos a ver el área, vamos a calcular el área. Área es igual, bueno, aquí podemos dividir esta figura en dos partes. Una aquí donde corta, que parecía que es un cuadrado de 10 por 10. Entonces vamos a decir que el área 1 es 10 por 10, es un cuadrado. Área 1 es igual a 100 metros cuadrados de esta superficie. Ahora vamos a calcular la siguiente superficie. De igual manera, es un rectángulo. Vamos a decir que el área 2 es igual a la base, que es 30, por la altura, que es 20. 30 por 20. Área 2 es igual a 30 por 20, 3 por 2, 600 metros cuadrados. Yo sumo estas dos áreas, el área total es igual a 700 metros cuadrados. Es el área de esta primera figura, pero ¿cómo vamos a poder seleccionar la figura? Pues no, tenemos que calcular estos dos procedimientos de estas dos figuras restantes. Ya hice el desarrollo de las dos propuestas. La propuesta 2 sí respeta también el perímetro, 40 más 20 más 40 más 20, sí es 120 metros. En el área, calculo el área, su base por su altura, me da 800 metros cuadrados. De la propuesta 3 tuve que hacer una serie para dividir. Esta figura aquí la dividí en un rectángulo. Entonces, si yo sé que este mide 12.5 y todo esto mide 17.5, pues la diferencia es 5 centímetros. Entonces, yo aquí tengo un rectángulo de 30 por 5. Yo aquí tengo también dos figuras, una de 12.5 por 10 y 12.5 por 10. Entonces, el perímetro, yo aquí tengo 30, 17, 10, 12.5, 10, esto mide 10. ¿Por qué mide 10? Pues si este mide 30, 10 y 10, aquí también mide 10 metros. 12.5, 10 y 17.5. La sumatoria sí da 120. Las tres figuras respetan la primera condición, que el perímetro mide 120. Vamos a ver cuál es la figura que abarca, bueno, hay un área máxima. Entonces, el área de toda esta figura voy a calcular un área aquí, un área aquí y un área aquí. Y estas tres áreas las voy a sumar. Entonces, lo que hice primero la primera área es 30 por 15, es un rectángulo, me da 150 metros cuadrados el área.
La segunda área también es un rectángulo, que es de 12.5 por 10. 12.5 por 10 me da 125 metros. Y la tercera figura es igual a la segunda figura, también me da 125 metros cuadrados. La sumatoria de estas tres áreas o de estas tres figuras me da 400 metros cuadrados. Entonces, ¿qué área es mayor para poder elegir alguna de estas tres propuestas? Las tres propuestas respetan el perímetro de 120. Ahora, vamos a ver qué propuesta es una área mayor, o sea, se extiende el terreno en lo máximo de la superficie. Entonces, la primera propuesta me da 600 metros cuadrados. La segunda propuesta me da 800 metros cuadrados y la tercera propuesta me da 400 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el área mayor? La de la segunda propuesta. Entonces, me respeta su perímetro y me da un área máxima a las dos propuestas. Entonces, ¿cuál es la figura o la propuesta que me conviene? La número 2, la de este rectángulo. Si yo pudiera definir otras dos propuestas más de este terreno que respeten el perímetro de 120, entonces yo podría definir esta cuarta propuesta en donde yo podría hacer un cuadrado de 30 por 30 metros en donde tendría que yo respetar el perímetro de 120. Entonces yo voy a calcular el perímetro 30 más 30 más 30 más 30, entonces me respeta el perímetro de 120. Entonces esta podría ser una propuesta más y se aprovecha la superficie que podría ser una superficie de 900 metros cuadrados. Y también podría yo proponer otra quinta propuesta en donde es un rectángulo de 31 metros por 29 metros que también podría yo respetar el perímetro de 120 metros, sería 31 más 29 más 31 más 29, también respetaría la sumatoria de 120 metros. Ahora, si yo también quiero saber el área para ver qué superficie estoy aprovechando, sería su base por su altura, 31 metros por 29 metros, el área sería de 899 metros cuadrados. Entonces yo ahí estaría proponiendo dos propuestas más en donde me respeta el perímetro de 120 y estoy aprovechando una máxima área posible, una de 900 metros cuadrados y la otra de 899 metros cuadrados. Tengo otra propuesta en donde vamos a suponer que un lado del terreno mide A, la variable A, y el otro lado del terreno mide A más 2. Entonces, voy a también a respetar el perímetro de 120, pero para esto tendría que yo estar representando las medidas por una expresión algebraica. Entonces, vamos a formular primeramente el perímetro. Entonces el perímetro ya sabemos que mide 120, entonces de aquí lo voy a decir que el perímetro es 120. Recordemos que el perímetro es la sumatoria de todos los lados. En este caso, este lado mide A, este lado mide A más 2, este otro lado mide A y este lado mide A más 2. Entonces A y A más 2. Entonces, estos cuatro lados los voy a medir y me tiene que salir 120. Entonces, para saber cuál es el valor de A, tengo que formular una expresión algebraica. Entonces, aquí, de esta manera, tengo A, estoy sumando el perímetro, más este lado que es A más 2, más este lado, más este otro lado, A más 2. Y esto me da un valor de 120. Entonces quiero calcular el valor de la variable A para verificar que sí me da el valor de 120. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a sumar todas las A, todas las variables
que son en común. Solamente tengo una variable en común que es A. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, A. Y los términos independientes 1 y 2, 2 más 2 serían 4, es igual a 120. ¿Qué es lo que hice aquí? Sumé los términos que tienen en común, que es A, y los otros términos también que tienen en común, que es términos independientes. Entonces me sale esta expresión algebraica, en donde esto me representa el perímetro. Entonces quiero verificar que si realmente nos da 120. Voy a calcular el valor de A. Voy a despejar primero como si fuera una ecuación de primer grado. 4A, quito el 4, lo paso del otro lado, es positivo, pasa a negativo. 4A es igual a 116, es una resta, quito el 4, está multiplicando, pasa dividiendo. A es igual a 29. Y este valor de 29 ya es el valor de A. Entonces A, este lado mide 29, este lado mide el valor de A más 2, que es 29 más 2, 31. Este lado mide, ya sabemos que 29, y este otro lado ya sabemos que es 31. Ahora, para calcular el área con estas expresiones, bueno, ya tengo los dos valores. Puedo decir que el área, lo voy a hacer de este lado, el área es igual a 29 por 31, 899. Pero lo quiero representar por medio de una expresión algebraica. Entonces yo digo que A porque voy a calcular el área, base por altura, es A por A más 2. A más 2. Esto ya sé que me da 899. Entonces multiplico estos términos. A por A me da A cuadrada. A por 2 me da positivo 2A. Es igual a 899. Y ya tengo una expresión algebraica. Si se dan cuenta, llegué a una expresión o una ecuación cuadrática, porque en el anterior video dije que la principal característica de una expresión cuadrática es que la variable se eleva al cuadrado. Entonces yo ahí puedo sustituir, ya tengo este valor de A, no es A cuadrada, es A con potencia 1, que me da 29, puedo sustituir ahí ese valor en esta A. Entonces, A cuadrada más 2 por 29, esto es igual a 899. Voy a hacer esta multiplicación, me da A es igual más 2 por 29, me da un valor de 58, es igual a 899. Ahora voy a despejar este 58, A cuadrada es positivo, pasa con signo negativo, hago la resta, me da un valor de 841. Este 841 le saco la raíz cuadrada. ¿Por qué le saco la raíz cuadrada? Porque de este lado la A está elevada al cuadrado. Para que tenga un valor ya definido, tengo que quitar este cuadrado y pasarlo con raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 841 es de igual manera 29, su valor de A. ¿Cómo defino esta última propuesta en donde este lado mide A y este lado mide A más 2? Bueno, su expresión algebraica del perímetro es 4A más 4 es igual a 120, y la expresión algebraica del área es A por A más 2 es igual a 899. Se define una problemática más de este mismo terreno. Dice que el arquitecto quiere que la casa incluya un jardín con perímetro de 40 metros. Acuérdense que el perímetro es la sumatoria de los 4 lados.
propone que el largo mida 6 más que el ancho, 6 metros más que el ancho. Entonces, vamos a definir, entonces, el largo mida 6 metros más que el ancho. ¿Cuánto mide el ancho? Bueno, no sabemos cuánto mide el ancho, pero sí nos da un dato que el largo mide 6 metros más que el ancho. Entonces, este es el ancho y el largo mide 6 metros más. Entonces, así estamos representando las medidas con expresiones algebraicas. El ancho mide X y el largo mide X más 6. Ahora, vamos a definir el perímetro que realmente sea de 40 metros o la unidad de 40. Entonces, vamos a decir que el perímetro ya sabemos que va a ser de 40. La sumatoria de estos 4 lados, yo digo que X, esta X más este lado, X más 6, lo voy a hacer un poquito más para allá, más este lado que es X y definimos con este otro lado que es X más 6. Esto me da un perímetro de 40. Entonces vamos a comprobar que realmente nos dé 40. Sumo los términos que hay en común, son las X, son 1, 2, 3, 4 X, más los términos independientes que es 6 y 6 son positivos, sería 12 es igual a 40. Y puedo definir esta expresión para calcular el perímetro. Voy a calcular el valor de X para posteriormente calcular el valor de la superficie o del área. Entonces continúo, despejo, voy a calcular el valor de X, es una expresión de primer grado, una ecuación de primer grado. Digo que 4X, voy a quitar este más 12, es positivo, pasa negativo. 4X, hago esta resta. 28. Quito el 4, está multiplicando, pasa dividiendo. Y el resultado de 28 entre 4 es 7. Entonces ya tengo el valor de 7. Puedo decir que aquí es 7 más 6 y aquí es 7 nada más. Entonces puedo ya determinar 7 más 6 serían 13. Ya puedo determinar el área. El área es igual a 13 por 7 es igual a 91. Área es igual a 91. Pero lo quiero expresar o quiero definir una ecuación, también una expresión algebraica. Entonces yo digo que ya sé que el área es 91. Entonces su base y su altura según la fórmula. Entonces 13x más 6, x más 6 por, sería x. Voy a simplificar esto, x por x, x cuadrada, 6 por x sería positivo, 6x es igual a 91. Y esta es también una expresión algebraica que me define el área. Voy a calcularla. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, tengo un término, esta x ya tengo su valor, esta x que no está elevada al cuadrado, puedo sustituir ese valor. Entonces digo que x al cuadrado más 6 por el valor de x que es 7 es igual a 91. X al cuadrado más 6 por 7 serían 42 igual a 91. Este 42 positivo pasa negativo del otro lado. X al cuadrado es igual 91 menos 42 es 49 positivo. X es igual raíz cuadrada de 49. X es igual a 7. De igual manera, el valor de X.
Y ya tengo definido la expresión del perímetro y la expresión del área. ¿Cómo concluyo? Entonces concluyo que este lado mide 13 metros, este lado mide 7 metros. ¿Y cuál es el área o la superficie de este terreno que se va a utilizar para un jardín? Bueno, es 91 metros cuadrados. Muy bien, tengo ahora más propuestas. Tengo otras 3 propuestas más para definir el jardín, siempre y cuando respetando el perímetro de 40 metros. Ahora, la primera propuesta ya la resolvimos. Nos da 91 de área. Ya definimos cuáles son las medidas de largo y del ancho. Si mal lo recuerdo, el largo medía 13, aquí podemos tener 13, y el ancho medía 7. Esto nos da un perímetro de 40 y un área de 91 metros. También pudimos definir la expresión algebraica que nos determina esa área. Y ahora tenemos otras 3 propuestas más, en donde nos dice que ahora su largo mide A más 8, su mismo ancho es A, respetando el mismo perímetro de ese jardín, y vamos a definir cuáles son sus lados sus lados en metros, su largo en metros, su ancho en metros, el perímetro se respeta, la expresión algebraica que nos defina el área y el valor del área en metros cuadrados de estas 3 propuestas más. Muy bien, la propuesta número 2, su largo mide A más 8 y su ancho mide A. Entonces voy a verificar que el perímetro sea 40 metros. Decimos que ya sabemos que el perímetro mide 40, entonces esto es la sumatoria de estos 4 lados, el perímetro. Yo digo que A más 8, A y A más 8. Entonces sumo o defino los términos que tienen en común, son 4 A's más los términos independientes, 8 y 8, 16, es igual a 40. Despejo, esta podría ser la expresión algebraica para definir el perímetro, no el área. Ahorita la vamos a definir. 4A más 16 es positivo, pasa negativo. 4A más, igual a 16. 40 menos 16 es igual a 24. 4A es igual a 24. Este 4 pasa dividiendo. A es igual a, la división de 24 entre 4 es 6. Entonces ya tengo el valor de A. Yo puedo definir que este lado mide A más 8, que es 6 más 8 serían 14. Y este otro lado serían 6. Ahora, el perímetro está respetado. Ahora voy a calcular la expresión algebraica para el área. Lo voy a hacer de este lado. Yo sé que si yo multiplico 14 por 6, me da un valor de 84, entonces yo sé que el área ya es 84. ¿Cómo determiné esa área? Bueno, multiplicando ya este valor con número, que es 14, y este valor también con número, que es 6, sale 84. Ahora voy a determinar la expresión que se multiplica. Esta expresión con esta expresión sería A más 8 por A. Entonces multiplico A por A, sería A cuadrada, más 8 por A sería 8A, es igual a 84. Entonces puedo definir ya esta expresión como la expresión para calcular el área. Entonces voy a comprobar que también el valor de A sea 6. Defino que A, sustituyo aquí es 6, A
al cuadrado más 8, 6 su valor de A es igual a 84. A al cuadrado más 8 por 6, 48, igual a 84. A cuadrada es positivo, pasa a negativo, menos 48. La resta de estos dos A es igual a 36. A es igual, despejo el cuadrado, saco raíz cuadrada de 36, raíz cuadrada de 36 es 6. A es igual a 6 y A es igual a 6. ¿Cómo defino? Bueno, se respeta el perímetro de 40, calculé el valor de A, ya puedo sustituir aquí, me sale un valor de 14, su largo, su ancho 6, su perímetro se respeta y la fórmula o la expresión para calcular el área sería A cuadrada más 8A. El valor del área es 84 metros cuadrados. Y así yo puedo ir definiendo el tercer ejemplo, en donde ya no va a ser más 8, va a ser más 9, A más 9. Aquí hago las operaciones correspondientes, aquí también multiplico por 9 y puedo definir así los demás valores que me hacen falta aquí en el tercer ejemplo y en el cuarto ejemplo, como lo hice en el ejemplo 2 y en el ejemplo anterior. Otra problemática de este arquitecto dice: el arquitecto quiere conocer la cantidad de material necesario para cimentar una casa, pero solo cuenta con las medidas del cuadrado que se muestran. Este cuadrado, el cual representa la superficie de una de las 8 casas. Bueno, las medidas es R y R. Necesitamos o podemos definir con una expresión, porque no tenemos medidas contables, tenemos expresiones, se está expresando la medida con la variable R, entonces podemos definir cuál es la superficie de ese terreno para saber qué cantidad de material. Entonces el área o la superficie de este cuadrado sería la variable R por R, porque así calculo el área de un cuadrado, lado por lado o R por R, sería área es igual. Si me preguntan cuál es la superficie de este terreno, sería R por R, R cuadrada. Ahora, si yo quiero definir también un estacionamiento que ocupa 1/6 de largo y 1/2 de ancho de la casa, bueno, ¿cuál sería la representación de esa área? Entonces yo aquí defino de ancho 1/2, corto la mitad, y de largo 1/6 y lo divido en 6 partes. Entonces una de estas partes podría ser el estacionamiento. ¿Cómo represento yo el área de esta división? Bueno, área del estacionamiento es igual a 1/2 de R por 1/6 de R. Esto es igual a área, multiplico R por R, R cuadrado, 1/2 por 1/6 sería 1/12. Entonces sería el área del estacionamiento se representaría por 1/2 de R al cuadrado. Y en la siguiente tabla tengo también varias divisiones. Tengo la de la casa, que es esta, ya la definimos. La del estacionamiento también ya la definimos. La de la cocina, solamente voy a multiplicar estas dos, el largo por el ancho, y me va a definir el área. Entonces 1/6 de R por R, elevo R al cuadrado y paso el 6 igual, porque aquí estoy multiplicando por 1. Entonces aquí, largo no tengo el ancho, pero tengo el área. Entonces sería una operación inversa, que sería la siguiente operación. Entonces sería
1 medio de R. Y la sala comedor, el doble del baño, el doble de 1/6 de R, por R sería 1/3 de R cuadrada. La recámara 1/3 de R por R al cuadrado, paso el tercio de igual manera. Y ya tengo esta tabla llena.